Hola, vamos a estar leyendo los escritos de Balasolam, Shammati 35, acerca de la vitalidad de la Kedusha. Lo pueden escuchar, pueden encontrar el texto en kabbalahmedia.info y pueden hacer sus preguntas en vivo en k.tv, en el Rav. Recibí una advertencia muy fuerte de por qué estamos estudiando 2 horas y media y no 3. Y también recibí una queja de por qué no estamos estudiando un artículo completo. Entonces, tratemos de estudiar un artículo completo, no muy largo, sino un artículo típico que es relevante a nuestro tema. Entonces, adelante. Vamos a escudriñar cuán bueno es estudiar un artículo completo en lugar de extractos separados. Y veamos cuánto es que nos ayuda, cuán productivo es concerniendo al tiempo. Vamos. Los escritos de Balasolam, Shammati 35, acerca de la vitalidad de la Kedusha. Lo escuché en 1945. El versículo dice, Salmo 104, he allí el grande y ancho mar, donde se agitan seres innumerables, seres pequeños y grandes. Debemos interpretarlo así. 1. El mar es el mar de la Sitra Achra. 2. Grande y ancho significa que se manifiesta y grita da, refiriéndose a los grandes kelim de recepción. Danos. 3 seres quiere decir que allí hay luces superiores sobre las que uno pisa y aplasta con sus pies. 4. Innumerables. Hace alusión a que hay seres pequeños y grandes, lo cual significa que tenga uno poco o mucha vitalidad, todo se encuentra en ese mar. Esto se debe a que existe una regla que indica que desde arriba se da y no se mide su peso. De todo lo que se da desde arriba no se recibe nada a cambio, todo queda abajo. Por lo tanto, si uno extrae algo de arriba y lo mancilla, esto queda abajo, pero no con el hombre, sino cae al mar de la Sitra Achra. En otras palabras, si uno extrae cierta iluminación y no puede mantenerla de forma permanente porque sus vasijas aún no se encuentran limpias, aptas para la luz, para recibirlas dentro de las vasijas de otorgamiento, al igual que la luz que proviene del otorgante, del dador, entonces la iluminación debe alejarse de uno. En ese momento la iluminación cae en las manos de la Sitra Achra. Esto se repite varias veces, es decir, uno la extrae y después se aleja de ella. Por ende, las iluminaciones aumentan en el mar de la Sitra Achra hasta que se rebosa el vaso. Esto significa que después de que uno reúne todo el esfuerzo que es capaz de revelar, el Sitra Achra le devuelve todo lo que había tomado para sí. Este es el sentido de devoró riquezas, pero las vomitará. Significa que todo lo que la Sitra Achra tomó bajo su poder, lo hizo solo a modo de fianza, es decir, mientras durara su dominio sobre el hombre. Y todo el asunto acerca de su dominio es para que haya lugar donde uno pueda aclarar sus propias vasijas de recepción y las haga ingresar a la Kedusha. Dicho de otro modo, si no hubiera ejercido su gobierno sobre la persona, ésta se habría conformado con poco, y entonces sus vasijas de recepción permanecerían separadas.
y uno jamás podría llegar a juntar todos los kelim que pertenecen a la raíz de su alma, ingresarlos a la Kedushá y extender sobre ellos la luz que les pertenece. Por lo tanto, cada vez que uno extrae algo y tiene un descenso, debe comenzar de nuevo, es decir, realizar nuevos escrutinios. Y lo que tenía antes cae dentro de la Sitra Achra, y ésta lo mantiene bajo su dominio como fianza. Después uno recibe todo aquello de lo que ella se había apoderado todo este tiempo. No obstante, también debemos saber que si uno pudiera mantener cierta iluminación de forma permanente, incluso la más pequeña, ya podría considerarse completo. Dicho de otro modo, uno podría avanzar con esta iluminación. Por ende, si pierde esta iluminación, uno debería lamentarlo. Esta situación se asemeja a una persona que coloca una semilla en la tierra para que de ella crezca un gran árbol, pero que inmediatamente después la quita del suelo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de colocar la semilla en la tierra? Es más, podemos decir que no solo ha quitado la semilla del suelo y la ha corrompido, sino que también ha desenterrado un árbol con frutos maduros y lo ha corrompido. Lo mismo sucede aquí. Si no hubiera perdido esa ínfima iluminación, de ella habría salido una gran luz. Significa que no necesariamente ha perdido la fuerza de la luminosidad pequeña, sino que es como si hubiera perdido una gran luz. Debemos saber que esa es una regla. Uno no puede vivir sin vitalidad ni placer, ya que esto proviene de la raíz misma de la creación, que consiste en el deseo de beneficiar a sus creados. Por lo tanto, ningún creado puede existir sin vitalidad ni placer. Por eso, todo creado debe salir en busca de un lugar del cual extraer placer y deleite. Pero el placer se recibe en tres ocasiones: en el pasado, en el presente y en el futuro. Sin embargo, la principal recepción de placer ocurre en el presente. Y aunque vemos que uno también recibe placer del pasado y del futuro, esto se debe a que el pasado y el futuro iluminan en el presente. Por ende, si uno no encuentra sensación de placer en el presente, recibe vitalidad del pasado y puede decirle a los demás cuán feliz fue en tiempos pasados. Uno puede recibir vitalidad de eso en el presente o imaginarse y tener esperanza de ser feliz en el futuro. Pero medir la sensación de placer del pasado y del futuro depende de la medida en que estos iluminan a uno en el presente. Además, debemos saber que esto sucede tanto con los placeres corporales como con los placeres espirituales. Como vemos, cuando la persona trabaja, aunque sea en el plano corporal, las reglas es que durante el trabajo se siente desgraciado porque se está esforzando y solo puede seguir trabajando porque el futuro le ilumina, pues entonces recibirá el pago por su labor. Esto le ilumina en el presente y por eso puede continuar trabajando. Esto es que no disfruta de la recompensa,
sino por no sufrir por el esfuerzo. Lo que ocurrirá en el futuro le produce placer en el presente. אלא שלא יהיה לו ייסורים היגיע. מזה הוא נהנה עתה בהווה, מה שיהיה בעתיד. אלא שהעתיד מאיר לו בהווה, בזה שעוד מעט העבודה תיגמר. El futuro brilla en el presente y le hace sentir que el trabajo pronto estará terminado y en ese momento recibirá descanso. Y por lo tanto el placer de lo que recibirá también brilla para él. En otras palabras, el beneficio será que no será afligido por lo que siente ahora en el trabajo. Y esto le da fuerza para trabajar en este momento. Y si uno no es capaz de imaginarse que pronto quedará libre de los tormentos que sufre en este momento, caerá en la desesperación y la tristeza, y ese estado puede llevarlo a quitarse la vida. Por eso, nuestros sabios dijeron, quien se quita la vida no participa en el mundo venidero, porque niega a la providencia y que el Creador dirige al mundo en el aspecto de bueno y benefactor. En lugar de eso, uno debe creer que estos estados le son enviados porque arriba desean traerle tikkun, una corrección. Es decir, que uno reunirá reshimot, reminiscencias de estos estados para poder comprender cómo es el mundo de una manera más intensa y más fuerte. Estos estados reciben el nombre de Ahoraim, posterior, y cuando uno trasciende estos estados será recompensado con la manifestación de Panim anterior, que significa que la luz iluminará dentro de esos Ahoraim. Hay una norma que indica que uno no puede vivir si no tiene un lugar donde extraer placer y deleite. Entonces, cuando uno no puede recibir esto en el presente, debe recibir vitalidad del pasado o del futuro. Dicho de otro modo, el cuerpo busca vitalidad para sí por todos los medios que tiene a su alcance. Entonces, si uno no está de acuerdo en recibir vitalidad a través de cosas materiales, el cuerpo no tiene más alternativa que acceder a recibirla de cosas espirituales, ya que no tiene otra opción. Por ende, uno debe acceder a recibir placer y deleite de las vasijas de otorgamiento, ya que es imposible vivir sin vitalidad. Por lo tanto, resulta que cuando היינו לקבל תמורה עבור עבודתו, כן יש יכולת לאדם לצייר לעצמו שהוא יקבל אחר כך איזה תמורה, וכבר יכול לעבוד על חשבון שיקבל הנאה ותענוג אחר כך. מה שאין כן, אם האדם עובד שלא על מנת לקבל פרס, אלא שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, איך הוא יכול לצייר לעצמו שיהיה לו אחר כך ממה לקבל חיות? הלא אינו יכול לעשות שום ציור. Después de todo, no puede crear ninguna imagen, pues no tiene en qué formarla. Por lo tanto, en lo Nishma no hay necesidad de que a uno le envíen vitalidad desde arriba, ya que lo obtiene a través de la imagen del futuro. Y desde arriba no dan lujos, sino solo lo imprescindible. Entonces, si uno quiere trabajar únicamente en beneficio del Creador y no tiene interés alguno en obtener vitalidad por medio de otras cosas, no hay más remedio que concederle vitalidad desde arriba.
Esto se debe a que uno demanda lo estrictamente necesario para subsistir y luego recibe el sustento desde la estructura de la sagrada Shejina, la divinidad. Es como dijeron nuestros sabios, todo aquel que se angustia por el público es recompensado y ve el consuelo del público. El público recibe el nombre de Sagrada Shejina, ya que público significa un colectivo, es decir, la Asamblea de Israel, porque Malhut es el conjunto de todas las almas. Por esto, ya que la persona no desea recompensa alguna para sí mismo, sino que quiere trabajar para el Creador, lo cual se denomina elevar a la divinidad del polvo, para que no sea degradada al no querer trabajar para él, pero todo lo que ve es aquello que le producirá beneficio propio. Y entonces hay combustible para el trabajo. Y en lo concerniente al beneficio del Creador, si uno no ve que obtendrá a cambio, el cuerpo rechaza este trabajo porque le sabe a polvo. Tal persona realmente desea trabajar para el Creador, pero su cuerpo se resiste. Y así llega a pedirle al Creador que le dé fuerza necesaria para que, no obstante, pueda trabajar para levantar a la divinidad del polvo. Por lo tanto, a esta persona se le recompensa la manifestación del panim, del rostro del Creador, y el ocultamiento se aparta de él. El Rab. ¿Cómo estuvo la impresión? ¿Quieren que responda a preguntas? El amigo. Rab, noté que es más sencillo para mí cuando vamos verso por verso o párrafo por párrafo y usted explica. ¿Que el artículo completo? Pregunta Rab. El amigo dice, sí, porque en algún momento sentí que me desconecté del texto y fue muy difícil para mí regresar. El Rab dice, pues es un artículo relativamente corto. El amigo dice, sí, pero tal vez podría usted decir algunas palabras sobre eso de hacer la clase hasta las 6. El Rab dice, y a mí me dijeron que yo solía enseñar hasta las 6. El amigo dice, bueno, sí, pero solíamos empezar a las 3 y ahora empezamos a un cuarto para las 3, así que hay amigos que escribieron y dijeron que tenían que comenzar el trabajo más tarde y tenían que... El Rab dice, bueno, no puedo adaptarme a todos alrededor del mundo. El amigo, bueno, eso es cierto. El Rab dice, sí, creo que recibí la queja justamente del exterior. El amigo dice, sí, creo que Denise habló con usted el domingo. El Rab dice, entonces, ¿que solamente los domingos? El amigo dice, no, el domingo se dijo, ¿por qué es que no estudiamos hasta las 6? Y luego usted preguntó al Nib. El Rab dice, ¿qué quieres? Dime. Yo no quiero simplemente dejar estas preguntas abiertas o parecer como un castigo. No, ustedes tienen que decidir. Yo quiero que ustedes sientan pesadez sobre una sola cosa. Dirigirse siempre hacia el Creador. Y todo lo demás no debería estar en su campo de visión, su campo visual. Entonces, decidan qué es lo que quieren, 15 minutos más, 5 minutos más, 15 minutos menos. Y también con respecto a los artículos, yo propongo algunos estilos de estudio, ya sea por extractos o sea un artículo que nosotros dividimos en partes y repetimos el artículo múltiples veces. Estamos aquí 20 minutos, hemos entrado a este artículo, así que podemos leerlo nuevamente y después tener un taller o después escribimos preguntas sobre lo que hemos estudiado. Tenemos que saber cómo trabajar con estos artículos. No podemos simplemente escuchar y estar impresionados. Hay aquí como 20 temas y que están apenas tocando para
para pegarlos y así hacer una amalgama de su línea de pensamiento. Entonces tenemos que fluir con él. Si no pueden, entonces escriban un resumen de cada párrafo o cada página y entonces vamos a ver cómo es que esto funciona, cómo es que su mente, su sensación, cómo es que estos dos van juntos y si es que están fluyendo con el autor. No hay alternativa aquí. Tenemos que trabajar y ustedes ya saben, conocen el tema en general e incluso los detalles, porque lo han escuchado ya todo antes, de diferentes puntos de vista, de diferentes perspectivas. Entonces, claro, las quejas son quejas, pero también la persona tiene que pedir algo para sí mismo. Yo a las justas vi a alguien aquí anotando, escribiendo, tratando de entender, tratando de entrar al artículo, qué es lo que el escritor está tratando de darnos aquí. Yo no sé. Tenemos que abordar esto con una demanda un poco más fuerte. Pero si es que yo abriera un libro de estudios de otra sabiduría, entonces inmediatamente tomo mi cuaderno y empiezo a anotar resúmenes, notas, preguntas, cómo es que una cosa se relaciona a la otra y así estaría tratando de entender al autor. Así es. Pero sí, de tal forma que ustedes solamente se sientan allí y escuchan como si estuvieran en un cine. Yo no creo que esto está diseñado para ayudarnos así. Ok, entonces, ¿qué quieren? ¿Repetimos el artículo otra vez? ¿O quisieran sacar extractos de acá? Ok, repitamos el artículo. Nuevamente. Pero, nuevamente les recomiendo anotar, ya sea en el libro, o hacer los puntos de tal forma que después ustedes van a poder conectar la causa y el efecto y así entender al autor por qué está pensando de esta forma, no simplemente criticarlo, sino es que antes que nada entender por qué está diciendo esto de esta forma, qué hay con esto, qué está tratando de decirnos con este flujo, ¿ok? Escrito sobre Sulam Shamati 35 acerca de la vitalidad de la Kedusha. El versículo dice, Salmo 104, He allí el grande y ancho mar, donde se agitan seres innumerables, seres pequeños y grandes. Debemos interpretarlo así. El mar es el mar de la Sitra Achra. 2. Grande y ancho significa que se manifiesta y grita, danos, refiriéndose a los grandes kelim de recepción. 3. Los seres quiere decir que allí hay luces superiores sobre las que uno pisa y aplasta con sus pies. Innumerables hace alusión a que hay seres grandes y pequeños, lo cual significa que tenga una poca o mucha vitalidad, todo se encuentra en ese mar. Esto se debe a que existe una regla que indica que desde arriba se da y no se mide su peso. De todo lo que se da desde arriba no se recibe nada a cambio. Todo queda abajo. Por lo tanto, si uno extrae algo de lo alto y lo mancilla, esto queda abajo, pero no con el hombre, sino cae al mar de la Sitra Achra.
En otras palabras, si uno extrae cierta iluminación y no puede mantenerla de forma permanente porque sus vasijas aún no se encuentran limpias, aptas para la luz, para recibirla dentro de las vasijas de otorgamiento, al igual que la luz que proviene del otorgador, del dador, entonces la iluminación debe alejarse de uno. En ese momento la iluminación cae en manos de la Sitra Achra. Y esto se repite varias veces, es decir, uno la extrae y después se aleja de ella. Por ende, las iluminaciones aumentan en el mar de la Sitra Achra hasta que se rebosa el vaso. Esto significa que después de que uno reúne todo el esfuerzo que es capaz de revelar, el Sitra Achra le devuelve todo lo que había tomado para sí. Este es el sentido de devoró riquezas, pero las vomitará. Significa que todo lo que la Sitra Achra tomó bajo su poder, lo hizo solo a modo de fianza, es decir, mientras durara su dominio sobre el hombre. Y todo el asunto acerca de su dominio es para que haya lugar donde uno pueda aclarar sus propias vasijas de recepción y las haga ingresar a la Kedushá, la santidad. Dicho de otro modo, si no hubiera ejercido su gobierno sobre la persona, ésta se habría conformado con poco, y entonces sus vasijas de recepción permanecerían separadas. Y uno jamás podría llegar a juntar todos los kelim que pertenecen a la raíz de su alma, e ingresarlos a la Kedushá, y extender así sobre ellos la luz que les pertenece. Por lo tanto, cada vez que uno extrae algo y tiene un descenso, debe comenzar de nuevo, es decir, realizar nuevos escrutinios. Y lo que tenía antes cae dentro de la Sitra Achra, y ésta lo mantiene bajo su dominio como fianza. Después, uno recibe todo aquello de lo que ella se había apoderado todo este tiempo. No obstante, también debemos saber que si uno pudiera mantener cierta iluminación de forma permanente, incluso la más pequeña, ya podría considerarse completo. Dicho de otro modo, uno podría avanzar con esta iluminación. Por ende, si pierde esta iluminación, uno debería lamentarlo. Esta situación, Rav, hasta acá, hasta el momento, ¿todo claro? El amigo pregunta, ¿qué significa atraer una iluminación, sostener una iluminación? Esto no está claro. El Rav dice, extraer la iluminación es probablemente como llevar a cabo acciones para que la iluminación se revele dentro de la persona. Para sostener esta iluminación es a través de equivalencia forma, como nosotros hemos aprendido. El amigo dice, ¿y cómo podemos saber si estamos extrayéndolo o no? El Rav dice, bueno, para esto tenemos toda la sabiduría de la Kabbalah. ¿Sí? El siguiente amigo pregunta. Primero que nada, hay muchos secretos en este artículo, hay muchas cosas que yo siento que si nosotros las entenderíamos, sabríamos mucho más de la tecnología del trabajo. Y ahora, concentrando mi pregunta en sí, al comienzo del artículo dice, si es que uno atrae cierta iluminación y no la puede mantener, esto es porque sus vasijas no están limpias y por lo tanto es incompatible con la luz y por lo tanto tendría que recibirla en sus vasijas de otorgamiento y por eso es que la iluminación tiene que irse.
luz. ¿Cómo es que una persona puede extraer algo si no tiene vasijas para ello? El Rab dice, lo está extrayendo, tiene vasijas, pero el poder sostener esta iluminación de una manera permanente, eso es otro asunto. ¿Qué significa permanentemente? Significa que después, en el siguiente momento también, después de haber extraído, es decir, en principio tenía yo una vasija, tenía equivalencia en forma con la luz apareció dentro de mi vasija. El siguiente momento, una nueva Reshimó apareció dentro de mí, yo estoy corregido y entonces yo necesito adaptar esta nueva Reshimó a la siguiente luz. Y si no lo hice, entonces consecuentemente la siguiente iluminación se va. Permanece en mí, pero ya la extraje, pero no la siento porque mi vasija ha sido renovada. El amigo dice, yo pensé que aquí había un orden. El Rab dice, sí, hay un orden. Sí, hay la dirección, hay la de Rashimó, y están organizadas en una secuencia. El amigo dice, y es posible que lo que yo recibí, lo recibí como una Rashimó, de tal manera que el siguiente momento pueda regresar al mismo estado. El Rab dice, no al mismo estado, a la misma sensación. Dice el amigo, lo que recibiste, tienes que aprender de esto y ver cómo continuar y extraerlo el siguiente momento. Y entonces tienes que tratar de preparar la estructura, fortalecer, tener la fuerza, la seguridad, todo lo que necesitas para poder extraer la luz que reforma. El amigo dice, entonces mi incorporación aquí es más de lo que aparece al ojo. Él lo dice más y más. Es más que lo aparente. Sí, bueno. ¿Qué significa que la Sitra Achra extrae la luz, agarra la luz y después de hacer suficiente esfuerzo, esta luz regresa para nosotros? No sé cómo explicar esto. Nada desaparece. Lo que hemos obtenido ya lo tenemos. Y no puedes sostenerlo y mantenerlo porque la nueva Reshimó ha aparecido y no corresponde a este nuevo estado. Un nuevo estado más grande apareció y por lo tanto una luz más grande y por lo tanto tengo que crear esta equivalencia entre la luz y el deseo con mayor esfuerzo y no lo hice, entonces no estuve listo. De tal forma es como está construido el sistema. Yo no estoy en concordancia con la luz porque mi vasija está corrupta y por lo tanto en ese momento en adelante ya no lo puedo recibir. Y este es el significado de que no hay justo en la tierra que hizo el bien sin pecar. Entonces los pecados se revelan y después de cada pecado que se revela es la corrección y así la misma. Ese es el significado de que no hay justo en la tierra que hizo el bien sin pecar. O como dijeron nuestros sabios, no hay persona que pueda hacer una misma sin haber fallado. Entonces siempre aparece a partir de la falla, la revelación del rompimiento, y así es como es en este camino. Nosotros caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. Sin la caída no hay el ascenso, no hay un uso apropiado del deseo de recibir, porque cuando aparece, aparece en la sensación del descenso, en mi sensación del descenso. Hola, Rav. ¿Qué es lo que el Baal HaSulam nos quiere explicar aquí cuando dice las vasijas no están listas? El Rav dice las vasijas no están listas, ahí así de claro. El amigo dice, ok, pero ¿qué es lo que quiere explicarnos más? Cuando dice yo recibí algo y cuando yo recibo algo, si mis vasijas no están preparadas, entonces el Rav dice, las vasijas que no están preparadas aparecen y correspondientemente a ellas la luz que quiere entrar a esas vasijas, y entonces revelamos la disparidad de forma entre la luz y la vasija, y sin esta revelación no serían capaces de darse cuenta dónde están. Por lo tanto, nosotros revelamos la brecha entre la luz y la vasija
esta carencia, esta falta de corrección, esta ausencia de intención para otorgar en la vasija, para que entonces haya la intención de otorgar y la luz pueda para otorgar. Y del lado de la luz, la acción es otorgar. Del lado de la vasija, está solamente la intención de otorgar, porque la vasija en sí es un deseo de recibir, pero con la intención de otorgar, entonces ya se vuelve compatible con la luz. Y la brecha, juntamente con esta brecha, nosotros tenemos una corrección, ya tenemos la corrección completa, es decir, el sistema que está manifestándose y está permitiendo que la persona lleve a cabo correcciones. Entonces la persona tiene que llevar a cabo y preparar al grupo, las lecciones y todas estas cosas, de tal forma que la luz pueda comenzar a revelarse correspondientemente a la vasija rota. Y el amigo dice, si es que estoy en equivalencia de forma, entonces recibo, y si no lo estoy, entonces no recibo. El Rab dice, pero tú descubres entonces de que no estás en equivalencia de forma. El amigo dice, sí. El Rab dice, entonces, es decir, descubres cuán corrupto eres. Entonces, ¿y sabes ahora qué es lo que tienes que corregir? El amigo dice, sí, eso sí entendí, pero ¿qué significa que yo recibí y después descubro que las vasijas no están listas? Entonces, no hay errores aquí desde lo alto. El Rab dice, ya lo expliqué varias veces. Tú ahora descubriste la luz correspondiente a tu deseo de recibir. Tu deseo de recibir quiso estar en equivalencia con la luz, pero al siguiente momento el deseo de recibir se volvió más grande, creció. Y de pronto ya la luz no es compatible con este nuevo deseo de recibir y tú caes ¿para qué? Para que puedas ver cuánto es que ahora tienes que añadir a esa vasija para que ella sea correspondiente a esta luz. Así es como esto funciona. ¿Ok? ¿Obtuviste tu respuesta? Parcialmente tal vez, dice el amigo. ¿Qué significa que cae a la Sitra Achra, que la iluminación cae dentro de la Sitra Achra? El Rab. Nuevamente, porque el deseo de recibir está creciendo. Y uno quiere recibir esta luz ahora para recibir. Y entonces la iluminación se va y uno alcanza un nuevo estado. Entonces, dice el amigo, el momento en el que yo descubro la misma vasija a través de la cual yo atraje la luz o una nueva, dice una nueva sobre la cual no hemos llevado a cabo ningún tipo de corrección aún. El amigo dice, pero aquí dice que la luz permanece abajo. Aquí dice que después de que las luces permanecen abajo. ¿Qué significa esto? El Rab dice, dentro del deseo de recibir. Y a través de esto es que la mar del Sitra Achra se expande. ¿Y qué es este mar? Pregunta el amigo. El Rab, lo vas a descubrir. Descubres que estás con el fin de recibir. El Rab dice, este es mi mar personal. Cada quien tiene su propio mar. El Rab dice, sí, es tuyo, ¿ok? Puedes calmarte, es tuyo solito. El amigo dice, no, estoy queriendo averiguar esto. El Rab dice, sí, el mar de la Sitra Achra es todo tuyo. Pregunta. ¿Hay diferencia en calidad en cuanto a la iluminación temporal o temporal o permanente? El Rab dice temporal o permanente, no sé qué significa permanente. Mira, todo depende de la medida en la que uno puede sostener o no sostener la luz. Y no hay tal cosa que la luz simplemente brilla y deja de brillar. Nosotros simplemente hablamos de esta forma, pero depende de las vasijas de la persona. Si es que yo puedo estar en equivalencia con la luz, entonces ilumina, brilla. Si yo quiero que la luz se ilumine más, entonces tengo que ampliar la vasija. Entonces vale la pena para nosotros, si yo quiero llegar a este estado,
en la que por lo menos en parte de mis deseos vaya a haber una cierta equivalencia a la luz. Entonces podemos llegar a esta y volver a esta equivalencia. Esta equivalencia se llama la luz de Hasadim. En vasijas pequeñas, Hayabiyut, Aleph Shoresh, y en esto es adecuado para la luz. Y la luz que brilla allí es una luz de Katnut, una pequeña iluminación. Y yo estoy aquí en esto, y esto me ayuda cada vez para llegar a una mayor equivalencia para con la vasija y con la luz. ¿Qué quieres? El amigo pregunta. Hay un proceso conmutativo entre las vasijas no corregidas que se acumulan para que al final la persona reciba todo de golpe, es decir, la Sitra Achra le devuelve todo. Después de que la persona hizo un cierto esfuerzo, invirtió, ¿qué clase de esfuerzo tiene que hacer una persona para que reciba la persona todo esto de vuelta? Todo este deseo de recibir. El Rabbi dice, lo que se necesite. No sé, ¿cómo puedo decirte? Para comenzar, están para unos 10 gramos y para otros 100 toneladas. A cada quien lo suyo. El amigo dice. Y entonces que inmediatamente todo el deseo se corrige, el Rab dice gradualmente, a través de diferentes estados temporales, diferentes encarnaciones. Bueno, el amigo pregunta, ¿cuál es el sistema llamado Sitra Achra y cuál es su conexión con el deseo de recibir? ¿Dónde es que todo esto se acumula, el Rab? Hay un deseo que creó el Creador. Este deseo fue creado inicialmente y Él lo está llevando a través de diferentes estados para prepararlo así para su rol. Cuando este sistema está listo para su rol, es cuando este deseo que la naturaleza de las criaturas recibe una impresión de la luz. Y esto ocurre en el rompimiento de las vasijas. Cuando las luces entran a las vasijas, aunque ellas estén en oposición y no pueden alcanzar tal cosa, de todas maneras, así ocurre un rompimiento. El sistema es tal que comienza a romper los límites entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar y mezcla todo, las cualidades de la luz y las cualidades de la vasija. Comienzan a mezclarse y entonces a partir del rompimiento la criatura comienza y llega a un estado en el que alcanza las cualidades del Creador. Aunque está ocurriendo como resultado del rompimiento, se siente a sí mismo roto. Aunque está en un estado un poco placentero, pero ¿de dónde llega este estado? Este estado es opuesto al Creador, porque el Creador está allí y el Creador se revela dentro de este estado y él siente que es opuesto a él. Por lo tanto, aquí hay un punto de contacto entre los dos. Aquí es el punto de revelación. Por eso es que a partir del rompimiento en adelante podemos hablar de la criatura verdadera, de la criatura de verdad que se encuentra con el Creador y pasa a través de diferentes estados. Hay este estado llamado yo voy a reinar, en el que completamente no le importa el Creador, en el que piensa que uno va a estar en control y no él. La Sitra Achra es nuestra naturaleza real, verdadera. La criatura siente su oposición al Creador. Es un estado muy especial, es un estado muy deseable, muy respetable, porque hay una conexión, por un lado, entre el Creador y la criatura dentro de la criatura. Y aquí hay un reconocimiento de las cualidades opuestas y la validez del deseo que dice yo voy a reinar. Y él conoce al Creador y él también se conoce a sí mismo y él insiste y se pone de pie
Y así es. Y entonces a partir de este punto en adelante ya podemos hablar. Antes de eso no. ¿Cuándo es que esto ocurre? En el rompimiento del segundo templo. Y después el exilio, y después, y por eso es que solamente ahora es que estamos listos para las correcciones y no antes. ¿Está claro? Ok. ¿Está claro? Sí. Entonces, dice el amigo, según lo que yo entiendo, ¿dónde la luz que cae a la Sitra Achra es la sensación de disparidad entre la criatura y el creador y la criatura? El Rab dice, sí, dentro del deseo de recibir, que ahora siente que está en aras de recibir y que quiere tragarse todo. ¿Cuánto cae dentro de ello? Cae, y cuanto no cae, no cae, pero esto todo se llama la Sitra Achra. El amigo dice, entonces todo esto, todo este contraste, esta oposición, ahí esta sensación que se va acumulando. ¿Y dónde se acumula todo esto? El Rab dice, dentro del deseo de recibir. ¿Y este es un sistema adicional o todo este sistema se llama Sitra Achra? El Rab dice, todo este es un solo sistema. Mira, puedes dividirlo de acuerdo a intenciones, de acuerdo a deseos, pero no hay nada más aparte de este único deseo que el Creador ha creado, y de ahí lo puedes dividir como quieras, por encima del Parsá, por debajo del Parsá. ¿Entiendes? Los tres mundos de Buda, de separación, en lugar de la Sitra Achra, las Klipot. Pero todo esto está dentro del deseo de recibir general. El deseo de recibir del rompimiento, o en la persona, o el deseo personal. ¿Hay tal cosa como un deseo personal? El Rab dice, no hay nada privado aquí. Todo está interconectado. Aunque tenemos esta sensación debido a nuestro deseo de recibir que nos está separando a cada uno del otro, pero realmente nosotros somos como un montón de partículas. El amigo continúa, somos partículas en ese deseo general. El amigo, ¿cuál es la conexión entre los esfuerzos que hacen todas estas células en el deseo de recibir y el deseo general? El Rab dice, el programa general del creador maneja este deseo, y dentro de este sistema maneja y gobierna cada célula hasta el detalle más ínfimo. Y la persona debería y debe encontrar este programa, tiene que encontrarlo, tiene que adaptarse al plan, al programa, y esto se llama ser socios con el Creador. El amigo dice, ¿cuál es la conexión entre los esfuerzos que uno hace y el sistema general? Y también cuando se revela a él, tragarlo y de vomitarlo, todos estos esfuerzos que de pronto regresan para él, todo este sistema que se vuelve todo uno nuevamente. ¿Dónde está la conexión de que se devoró las riquezas pero al final las vomitará? El Rab dice, nosotros tenemos que entender cada detalle en la revelación de nuestra naturaleza hacia el Creador. Esta revelación es la entrada de la luz hacia la vasija, y las vasijas parecen rotas, y claro que no hay un rompimiento real. Es la revelación del estado, y también el estado es con respecto a la persona. Nosotros estamos aquí en lugar de En Sof, estamos corregidos, pero nuestra naturaleza parece comparada a En Sof, en la medida de lo posible, en la medida que podemos adaptarnos a ello, con diferentes detalles, para que finalmente logremos disfrutar el estado completo. Entonces, para disfrutar el estado completo, tenemos que sentir en ella los diferentes detalles. Nos falta pimienta, aquí hay pepa. Aquí nos falta sal, acá hay sal. Estamos opuestos de esta forma y somos opuestos de esta otra. Estamos equivocados, estamos en lo correcto. Esta es como probar un plato muy delicioso. Para poder disfrutarlo plenamente tenemos que conocer
todos los detalles y cómo es que se cocinaron, con qué las intenciones del chef. Y entonces así pasamos por estos estados, aparentemente estados de rompimiento, aparentes estados en los que tenemos que trabajar porque nos trae más anhelo y luego ahí crece nuestro deseo y ahí eso nos aumenta los sabores, el placer. ¿Ok? Espera, aquí había... Bueno. Y el amigo dice, no entendí completamente el artículo. Tal vez podría usted explicar. El dice, pregunta. El amigo dice, el creador aparece, se le aparece a uno, le da placer, pero aparte de esto, también da una gran sensación de vergüenza. Y se esconde de ti. Y entonces tú recibes esta vitalidad y tratas de nuevamente despertarlo a él para volver a tener un contacto con él, porque no puedes otorgarle y él te dio esa sensación de vergüenza. Entonces, ¿cómo es que en ese caso podemos comportarnos? Porque no entiendo. Tienes que tratar de mantenerte conectado con él para disfrutar y tal vez preguntarle y pedirle que él corrija todo, porque tú no puedes darle a él error. Las correcciones son hechas por el Creador. Los escrutinios de qué es lo que nos falta se hacen por la criatura. Bueno. Nosotros ahora, bueno, vayamos con Kiev. El amigo dice, hola, querido Rav. Aquí él escribe sobre dos estados. El primero es la conexión con el Creador y el siguiente es el cese de esta conexión con el Creador. Y no está claro en nuestro caso. ¿Cómo es que nosotros podemos... ¿Cómo es que esto se aplica a nosotros? ¿Qué es la conexión con el Creador en cuanto a nosotros nos concierne? ¿La conexión a la escena? ¿La conexión? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, el Rab? En nuestro caso, si quieres saber, claro, es a través de la decena. En la medida en la que puedas imaginarte la fuerza general de la decena, entonces de acuerdo a esto tú puedes imaginar la fuerza, la esencia del Creador, la naturaleza del Creador, ni más de lo que puedas imaginar o representarla en la decena. Si tú quieres evitar errores, entonces esta es la única forma de hablar de ello. Y entonces no va a haber aquí convoluciones, sino esto será algo real. El Creador no puede ser más que la decena. En las cualidades, en el nivel, la intensidad de las cosas, en lo que de uno se imagina, en total la esencia de la conexión, el grado de la conexión, la intensidad de la conexión. Así es como tú necesitas, así es como tú puedes representarte al Creador. Y más que eso ya es imaginario y no real, irreal. El Creador es lo que tú descubres dentro de la sociedad. O, para ser más exacto, la sociedad es lo que tú creas como una vasija y lo que llena la vasija, lo que despierta esta vasija, lo que sacude a esta vasija es el Creador. Es el poder que existe dentro de la vasija. El amigo continúa. No se entiende la pregunta. Amigos, Rod responde, sí, está todo allí. Lo que tú crees que la citra ajra es algo que no está allí,
Claro, la Citraja es parte del sistema en el que somos parte. Pero ahora es todo el sistema, así es que nosotros descubrimos todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos, todos son deseos sin corregir y pensamientos sin corregir. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida es que yo determino que no están corregidas? Que son el otro lado, que esto es lo que significa Sitra Ajra. Sitra es lado y Ajra es el otro. Entonces es el otro lado, opuesto al Creador. No piensen que es algo aquí, ustedes saben. Todos sus deseos son opuestos al Creador. Esta es la Sitra Ajra. Ese es el otro lado, sus intenciones, Sitra Ajra. ¿Cierto? El amigo pregunta. Es que siempre yo entendí que teníamos mi lado opuesto y teníamos al Creador con el que yo me conecto a través de la escena. Y aquí él escribe que esta fuerza del Creador aparentemente se acumula dentro de la Sitraja, y eso es lo que yo entiendo aquí. Entonces, ¿dónde es que se acumula aquí esta fuerza del Creador si es que no estoy conectado a la escena? Erra dice, yo no sé cómo te estás representando, cómo estás representando esto. El poder del otorgamiento puede estar en todos lados, no tiene limitación. Es ilimitada para recibir, para otorgar en diferentes situaciones, en diferentes estados, porque esta es la que da vida a todo. Esto es el punto del deseo para la criatura, para poder identificarlo como el poder del amor, poder del otorgamiento. Eso es lo que despierta en él a través de diferentes formas. Y entonces nosotros le damos nombres, la denominamos Sitra Ajra, Kedusha. Son partes del deseo de recibir. Y en la medida de su compatibilidad con la luz. ¿Qué más teníamos aquí? Moscú. El amigo pregunta. La primera mitad del artículo, Balasunam escribe sobre el sistema de la Sitraja. ¿Es esta forma correcta de entender que es un sistema que está apoyando, que se le dio a la criatura de parte del Creador, y a través del cual la persona puede escudriñar todos sus deseos, que hasta el momento no puede trabajar con ellos? Así es el Creador. El Rab dice, ok, si estamos hablando con respecto a la persona, entonces lo que le aparece a la persona que es algo opuesto al amor de los demás, al otorgamiento, esto se llama Sitraja, es el otro lado. Y esto es hacia esa persona, desde un punto de vista personal, con respecto a ella. Ok, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con el artículo? ¿Continuamos o no? Ok, entonces continuemos. Ok, continuamos el segundo párrafo y dice, no obstante, también debemos saber que si uno pudiera mantener cierta iluminación de forma permanente, incluso la más pequeña, ya podría considerarse completo. Dicho de otro modo, uno podría avanzar con esta iluminación. Por ende, si pierde esta iluminación, uno debería lamentarlo. Esta situación se asemeja a una persona que coloca una semilla en la tierra para que de ella crezca un gran árbol, pero que inmediatamente después la quita del suelo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de colocar la semilla en la tierra? Es más, podríamos decir que no solo ha quitado la semilla del suelo y la ha corrompido, sino que también ha desenterrado un árbol con frutos maduros y los ha corrompido. Lo mismo sucede aquí. Si uno no hubiera perdido esa ínfima iluminación, de ella habría salido una gran luz. Significa que no necesariamente ha perdido la fuerza de la luminosidad pequeña, sino que es como si hubiera perdido una gran luz.
Debemos saber que es una norma, una regla, que uno no puede vivir sin vitalidad ni placer, ya que esto proviene de la propia raíz de la creación, que consiste en su deseo de hacer el bien a sus criaturas, a sus creados. Por lo tanto, ningún creado puede existir sin vitalidad ni placer. Por lo tanto, toda criatura debe salir y buscar un lugar del cual pueda extraer placer y deleite. Pero el placer se recibe en tres ocasiones, en tres tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Sin embargo, la principal recepción de placer ocurre en el presente. Y aunque vemos que uno también recibe placer del pasado y del futuro, esto se debe a que el pasado y el futuro iluminan en el presente. Por ende, si uno no encuentra la sensación de placer en el presente, recibe vitalidad del pasado y puede decirle a los demás cuán feliz fue en tiempos pasados. Uno puede recibir vitalidad de eso en el presente o imaginarse y tener esperanza de ser feliz en el futuro. Pero medir la sensación de placer del pasado y del futuro depende de la medida en que estos iluminan a uno en el presente. Además, debemos saber que esto sucede tanto con los placeres corporales como con los placeres espirituales. El Rab: Dudi, nos estás haciendo dormir. Si que tú te duermas, bueno, supongo que está bien, pero estás haciendo que los demás estén durmiendo. Mira, yo veo acá a las personas. ¿Qué podemos hacer? Ok, ¿qué piensan? A ver, ¿qué creen? ¿Qué piensan todos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué para hacer? ¿Que eso es suficiente? ¿Suficiente? Ok, ¿pasamos a algo más? Ok. ¿Qué tú sacas de este artículo? A ver, un resumen, algo. Hemos leído algo acá, ¿verdad? El amigo Chica dice, de acuerdo a lo que yo veo aquí, habla que nos enseña que estamos aquí trabajando con las luces con la luz y con la vasija. Es algo muy general, no es algo muy específico que podamos así disecar. El Rab dice, ok, digamos que has evadido la pregunta. Del Mad vino el Mad. No, del Mad no, la pregunta se ha evadido. El siguiente amigo dice, ¿podemos hacer una pregunta sobre el final del artículo? Porque yo veo que vamos a pasar a otro tema pronto. Ok, entonces dice el amigo, yo creo que nos está enseñando aquí un cierto método para trabajar con el estado. Queremos llegar a este estado en el que no deseamos recibir recompensa. Y dice que la persona está acostumbrada a recibir Torah y Mitzvot en el Ishma, es decir, recibir una recompensa para su trabajo. Entonces, aparentemente, la persona puede representar para sí mismo que va a recibir una cierta recompensa después. Y por lo tanto, ella puede trabajar a las expensas del placer y la recompensa que va a recibir después. Pero si una persona fuera a trabajar no para recibir placer, sino trabajar sin recibir recompensa, entonces, ¿cómo puede imaginarse tener algo de donde recibir algún tipo de sustento? Ya que después de todo no puede crear ni representar ninguna imagen, ya que no hay nada que representar. Entonces, en el Ishma no hay necesidad de darle a alguien vitalidad de lo alto, porque él tiene la vitalidad del futuro y solamente la necesidad se da de lo alto y no se da ningún lujo. Entonces, ¿cómo es que nosotros pasamos de recibir una recompensa a no recibir recompensa? ¿Y qué significa aparentemente no recibir? El Rab dice, ¿qué significa no recibir recompensa? El amigo dice, estar en un estado en el que uno pues no trabaja para estar recibiendo placer para sí mismo. El Rab dice, pero tienes que recibir algún tipo de combustible por este trabajo, tienes que recibir algún tipo de poder
por este trabajo, ¿verdad? Para poder trabajar, ¿verdad? El amigo dice, sí. Entonces, esto para ti es el trabajo, dice el Rab. El amigo dice, y esto es lo que está aquí. Yo quería preguntar, ¿qué era lo que el Rab dice? Esto es lo que significa no recibir recompensa. Yo quiero recibir toda posibilidad de poder trabajar. Yo quiero tener la fuerza, el vigor, la intención correcta, el entendimiento adecuado de cómo llenar los estados, cómo poder realmente actuar para otorgar. Este es el significado de trabajar para no recibir. No tengo una recompensa personal que yo recibo acá. Yo solamente quiero una cosa, que yo quiero recibir todo lo que necesito para poder llevar a cabo una acción de otorgamiento. El amigo continúa. Bueno, esto confunde a las personas. Dice, esto confunde a las personas porque de pronto uno dice, no necesito nada, yo estoy muerto y no soy nada. Aquí esto es algo totalmente desconectado de la realidad que flota por el aire. No, absolutamente no. El cabalista necesita todo, le falta todo, el mundo entero para poder otorgar. El amigo. Y aquí continúa y escribe que si una persona no obtiene sustento de lo habitual, entonces él insiste en trabajar sin ningún tipo de recompensa, entonces de lo alto se le debe dar algún tipo de sustento. El Rab dice, claro que sí. El amigo dice, ¿y cómo hace uno esto? Porque acá está claro que necesita combustible. El Rab dice, pero más allá del combustible no quiere nada más. Él solamente quiere recibir la importancia del creador, la importancia del trabajo, la importancia del Estado, todo. Pero nada de esto entra a su vasija de recepción. Todo viene para poder facilitarle en el acto de la corrección. El amigo dice, entonces yo entiendo esto teóricamente, pero prácticamente, ¿cómo es que me restrinjo para no recibir ningún sustento en mis vasijas habituales para llegar a un estado en el que yo pueda realmente recibir de verdad ese poder de poder llevar a cabo el trabajo? Esta es mi pregunta, Rab dice. Entonces puedes tú pedir, recibir la fuerza para poder llevar a cabo el trabajo. Esto se llama el ojo de la aguja, ¿verdad? Es donde tú pones el hilo para poder coser, ¿verdad? Y yo escuché, ¿quién fue? ¿A Coca? No recuerdo. Japonés, que reciben $1 por año como paga. Y ellos trabajan sin paga. Y entonces, yo necesito este $1 solamente para poder trabajar. El amigo dice, no, eso está claro, pero como yo sé que estoy llevando a cabo la acción correcta relativamente a este punto, pedirle al Creador que me dé la fuerza, la energía para poder mantenerme en este estado sin recibir recompensa. El dice, porque para ti el poder llevar a cabo una acción en otorgamiento, es la recompensa en sí. Y no significa que estás trabajando para recompensarte, sino estás llevando a cabo una acción de otorgamiento. Utilizas mucha fuerza, el mundo entero se te da y tú lo organizas, lo reorganizas, estás en adhesión con el Creador, haces todo esto y no significa que recibes, porque la intención es para otorgar. Bueno. Yo no sé qué decir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Siguiente. Comenzamos en Matan Torah, el otorgamiento de la Torah, ¿verdad? Ok, vamos para allá. El amigo dice, vamos a ir a la